la iglesia inversa. Ahora, esto tampoco es algo nuevo, no te asustes. Esto es algo que ha pasado toda la vida, en toda la historia de la iglesia. Solo que estoy diciendo que ahora se nota más. Hace más o menos unos como 1800 años, San Agustín ya hablaba acerca de esto. San Agustín hablaba acerca de un concepto al que él denominaba como la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Quién era la iglesia visible para San Agustín? La iglesia visible eran todos los que iban a la iglesia, todos. Pero ellos no eran la verdadera iglesia. Ellos solamente eran la iglesia visible. Ellos eran solamente la iglesia que se veía, que iban a la iglesia, ¿no? Que grababan sus Biblias, cantaban, se sabían los cantos. Hasta probablemente había gente parada en el púlpito predicando, pero que no necesariamente eran la verdadera iglesia. Para San Agustín, dentro de la iglesia visible había otra iglesia, que era la iglesia invisible. No eran todos, pero eran algunos que sí seguían a Cristo con todo el corazón, que fallaban, que pecaban seguramente, pero que servían y seguían y creían en Jesucristo con todo el corazón. Y ellos iban caminando en el proceso de la santificación para parecerse cada vez más y más y más y más a su maestro, a su Señor. Amén. Y entonces San Agustín decía esto, ¿no? Hay una iglesia visible, pero no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la iglesia invisible. Ese pequeño grupito de gente que sí está yendo a la iglesia, pero que además de estar yendo a la iglesia cada domingo, se lleva a la iglesia en su corazón el resto de la semana. No solamente es esa gente que va a la iglesia, es esa gente que es la iglesia y que refleja la iglesia donde quiera que va, en su trabajo, en su casa, en su barrio, en su colegio, en la universidad. Esa es la verdadera iglesia. Pero la otra iglesia, la que no es tan iglesia, es la que yo le he llamado la iglesia inversa. Y entonces déjeme compartir con usted hoy día Hechos capítulo 2, verso 44, 47. Si uno quiere saber cómo se supone que debería lucir la iglesia, tiene que volver a Hechos, porque en Hechos está la historia de la iglesia original, la iglesia que Jesucristo plantó, como Él la dejó, ¿ok? Y entonces Hechos capítulo 2, verso 44 en adelante, es algo así como una radiografía de la iglesia, como debería lucir a una iglesia sana, una iglesia verdadera. Amén. Y entonces déjeme leerlo rápidamente. Dice: y todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí y vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Y todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. Amén. Y entonces, en medio de esta generación, yo veo que todavía, gracias a Dios, está la iglesia verdadera, la iglesia que ama a Cristo Jesús, la iglesia que le busca, pero también hay lo que yo le llamo la iglesia inversa. Y el día de hoy me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. A medida que vamos enseñando las características de la verdadera iglesia, la vamos a contrastar contra las características de la iglesia inversa. Y usted va a hacer el ejercicio de preguntarse: ¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿Qué tipo de seguidor de Cristo Jesús? ¿Qué tipo de discípulo? ¿Soy un discípulo que es parte de la verdadera iglesia? ¿O seré un discípulo de la iglesia inversa? La iglesia que hace todo al revés, que hace todo lo contrario. Todo lo que se supone que debiéramos estar haciendo, hacemos lo contrario. ¿En qué parte estoy yo? Entonces, en esto voy a ocupar los próximos 20 minutos. Entonces, la primera cosa es que la Biblia nos dice que todos los creyentes de la iglesia original estaban, ¿qué cosa? Muy unidos. No solamente dice que estaban unidos, dice la Biblia que estaban muy unidos. En otra versión dice que eran todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo corazón, dice otra versión. Todos sentían lo mismo. Probablemente eran de razas distintas, de hecho de nacionalidades distintas, porque aunque la iglesia empezó en Judea, en la tierra de Jesucristo, la tierra empezó un día de Pentecostés, en donde judíos de diferentes partes del mundo venían. Y entonces tú tenías ahí judíos que vinieron de Alejandría y de Egipto y de otros lados y de tierras vecinas, y tenían diferentes costumbres. Otros habían sido educados de manera diferente, tenían un estrato socioeconómico distinto, y aún así la Biblia dice que estaban muy unidos. Así era la verdadera iglesia. Tenían todos un mismo sentir, eran todos unos. Mira, cuando el pastor dice nuestra iglesia es nuestra familia espiritual, no simplemente está diciendo un cliché, no está diciendo una frase vendedora. Él está hablando acerca de una verdad. La primera iglesia tenía un problema bien difícil de superar, y es que para los judíos, cualquier persona que no haya nacido en Israel, cualquier no judío, era llamado un gentil. Ahora, tú has escuchado seguramente la palabra gentil en algún momento, en alguna predicación, o la has leído en la Biblia en algún lado,
pero no has reparado en el peso de esta definición. Para el judío, un gentil era alguien que le causaba náuseas, le repudiaba. Ellos no podían juntarse con gentiles. Dice la Biblia que los judíos a veces, para pasar de un lugar a otro, tenían en medio a Samaria, que eran conocidos como gentiles, eran como judíos que habían desistido de su fe, y ellos, solamente para no pisar la tierra gentil, se daban toda la vuelta. Y aún así, el apóstol Pablo los llama a ser todos una misma familia. Y el capítulo 2 de Efesios nos habla acerca de esto, que ya no somos extranjeros, sino que ahora todos somos advenedizos, no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que ahora todos somos miembros de la familia de Dios. Y esa es la primera característica de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es una iglesia que se mantiene unida, que se ama, que comparte juntos la vida, ¿no? Pero por otro lado, la iglesia inversa es gente que está separada. Es gente que va a la iglesia de forma tradicional, que va a la iglesia pues porque de lunes a sábado se portó muy mal y el domingo quiere anestesiar su conciencia, pero no tiene el mayor reparo en que nosotros no somos simplemente un lugar al que asistimos los domingos, no somos un club social, somos una familia espiritual, somos la familia de Dios. ¿Cómo distingues si eres parte de la verdadera iglesia? Porque tu mentalidad ya cambió. Te diste cuenta que ahora has sido insertado en una familia que dura para siempre. Y a mí me da mucha pena porque cuando surgió esto del COVID hace un tiempo, ya hace 2 años y medio, casi 3 años, sí, casi 3 años ya van a ser, ¿no? En marzo del 2019, 20, ¿no? En el 2020, ¿no? En marzo del 2020, yo veo aquí 3 cuestiones, ¿no? La primera cuestión es que yo creo que para Dios el asunto del COVID fue la forma de sacudir a la humanidad y que la humanidad se diera cuenta de lo frágil que éramos. Pero en la perspectiva de Satanás, yo creo que el COVID también fue una herramienta para separar al pueblo de Dios. Porque de pronto ya no podíamos reunirnos, de pronto ya no podíamos venir a la iglesia. Y aunque por un tiempo fue genial tener plataformas digitales, el Facebook y el YouTube para congregar, la iglesia necesita estar unida. ¿Por qué? Porque es el diseño de la iglesia original. Porque así se supone que debiéramos vernos como pueblo de Dios. Pero la tercera cosa es que en los ojos del ser humano, muchas veces el asunto del COVID y muchas veces el asunto de las plataformas digitales se han convertido en la excusa perfecta para no tomarse la molestia de pagar su pasaje, de levantarse temprano el domingo, a estar reunidos y a compartir con sus hermanos, con la familia espiritual. Entonces, o eres de la iglesia verdadera y te enraizas en tu familia, o eres de la iglesia inversa y aprovechas cualquier excusa para estar separado. Porque la iglesia verdadera es una iglesia que está unida, que piensa lo mismo, que siente lo mismo, que ama y que alaba y que adora lo mismo. Mientras que la iglesia inversa es una iglesia que prefiere la separación y la división. Segunda cosa, la Biblia dice que la iglesia original se caracterizaba por su tremenda generosidad. Mira lo que dice acá: compartían sus bienes entre sí y vendían sus propiedades y todo lo que tenían y lo repartían. Mientras que la iglesia inversa es una iglesia que está centrada en sí misma. Y yo decía hace un rato, somos parte de la generación en donde esta iglesia inversa es más notoria. ¿Por qué? Porque somos la generación del consumo. Somos la generación en donde estamos preocupados por trabajar y producir, pero no para repartir, no para entregar, no para ser generosos. Estamos preocupados para producir porque quiero el iPhone más moderno en mi mano, las zapatillas de marca, el carro del año. Y estamos preocupados en uno mismo. Ahora, no me malinterpreten, no está mal que uno prospere y salga adelante. Yo creo que en el corazón de Dios, como cualquier padre, está el deseo de que tú prosperes y que avances. Pero yo nunca me voy a olvidar una de las frases favoritas de la tía Connie, que ya no está entre nosotros, ella partió, está con el Señor. Pero ella siempre decía esta frase. Ella decía: somos bendecidos para bendecir. Y es que ese es el corazón de Dios. Dios no desea que tú seas pobre, que te quedes arruinado el resto de tu vida. Él desea que tú seas bendecido, que prosperes y que crezcas en la vida. Pero todo eso con un propósito: que tú seas bendecido para bendecir a otros. Para bendecir a otros. La vez pasada estábamos en mi carro, estábamos en una camioneta y pasa una señora, ¿no? Y nosotros le damos ahí unas monedas
para que se compre alguito, ¿no? Ella pasó pidiendo limosna y le dimos algo de dinero. Y yo le dije a mi hija, tú tienes que estudiar y tienes que ser alguien en la vida para que cuando tú seas grande puedas ayudar a gente como la que está aquí, para que no haya gente así en las calles, para que tú puedas ser generoso y repartir todo lo que Dios te ha dado. Te lo ha dado para que lo disfrutes tú y tu familia, pero también te lo ha dado para bendecir a otros. Pero a veces me da pena cuando yo escucho a otras papás o a otras personas, ¿no?, que dicen, tú tienes que estudiar y ser alguien en la vida para que no seas como ese que va ahí en la esquina. No, en el corazón del creyente tiene que haber un mensaje distinto. Cuando tú hables con tus hijos, tú tienes que decirles, tú tienes que estudiar y ser alguien en la vida para que cuando tú crezcas y veas a alguien así, esa gente tenga en ti una mano generosa, un corazón abierto, una billetera liberal que pueda ayudar, que pueda bendecir, que pueda repartir, porque ese es el corazón de la iglesia, un corazón generoso. Entonces la iglesia original comparte sus bienes, vende lo que tiene y reparte de forma generosa, mientras que la iglesia inversa está más preocupada en sus propias necesidades. Tercera cuestión, la Biblia dice que en la iglesia original se reunían todos los días, se reunían en el templo y en las casas. O sea, a ellos les quedaba corto el domingo. Ellos llegaban el domingo para alabar al Señor, para cantar los salmos, para traer sus ofrendas y demás, pero los días de semana ellos también compartían en las casas. Y dice la Biblia que ellos perseveraban de casa en casa, manteniendo la doctrina de los discípulos, de los apóstoles, y compartiendo el pan, y compartían las oraciones, y seguían adorando juntos. Pero la iglesia inversa no solo se conforma con solamente los domingos, sino que aprovecha cualquier cosita para decir, pastor, por si acaso este domingo no voy, porque amanecí con dolor de cabeza, porque me acosté tarde ayer. Esa es la iglesia inversa. ¿En qué tipo de iglesia estás tú? A mí me encanta compartir la vida con mis hermanos en la familia espiritual. Tengo la suerte de que muchos de ustedes son familiares míos también en la carne, y entonces qué suerte y qué fácil así, ¿no? Uno comparte los cumpleaños y el día de la madre y el día del padre y las salidas y las vacaciones y cualquier momentito aprovechamos, hasta las tragedias uno las comparte, ¿no? Y qué lindo es eso. La Biblia dice que hay una gran bendición cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Pero la iglesia inversa no solo se conforma solamente con los domingos, sino que aprovecha cualquier cosita para también tirarse vacaciones los domingos. Cuando ir a la iglesia no es una obligación. Tú pides vacaciones de algo que te cansa, que te agota, que te rinde. Pero ir a la iglesia es buscar la presencia de Dios, es encontrar descanso, es encontrar refugio. No sé si te pasa a ti. Por supuesto que hay un desgaste físico, pero espiritualmente yo siento que cuando llega el domingo y empiezo a tocar acá con mis hermanos y empiezo a adorar con ustedes y sentimos esa interacción de poder alabar a nuestro Dios, yo recargo mis fuerzas. Yo recargo la batería. Amén. Cuarta cosa, la Biblia dice que la presencia del Espíritu Santo era tan viva en el corazón de la primera iglesia que la forma en que ellos se comportaban era notoria. O sea, se sabía. Mira, dice la Biblia que ellos alababan a Dios y eran estimados por todos. Eran estimados por todos. Claro, los soldados romanos los perseguían para bofetearlos y ellos ponían otra mejilla. Venía alguien por ahí, a un soldado romano, dice que en ese tiempo la ley era que el soldado romano, por ser autoridad del imperio, estaba en su derecho de pedirte que tú lleves su mochila por 1 kilómetro, por 1 milla. Y probablemente cuando pasaban los judíos por la calle y veían a unos romanos con mochilas pesadas, se iban a la vereda de enfrente o se escondían para no cargar, porque sabían que la ley los obligaba a obedecer a los soldados romanos. Pero los primeros cristianos, ¿qué hacían? Ellos no se escondían, ellos no cruzaban la vereda de enfrente, ellos seguían su camino. Y cuando venía el soldado todo abusivo y le decía, carga mi maleta por 1 milla, el cristiano cargaba la maleta, terminaba la milla, lo miraba al soldado romano y le decía, ¿quieres que cargue tu maleta 1 milla más? Y le llevaba la maleta por 1 milla más. Es lo que dice la Biblia, que Jesús le enseñaba a llevar la maleta no solo 1 milla, llévala otra más. Y llegaba a la segunda milla y si
si estaba en invierno, el cristiano se quitaba la capa y se la daba al soldado romano que estaba con frío. Y eso lo hacían porque la presencia de Dios era tan viva en ellos, que ellos reflejaban la imagen de un Dios generoso, de un Dios bueno, de un Dios que rompía todos los esquemas. Y eso hacía que la primera iglesia tuviera tan buen testimonio delante de todos. Eran estimados por la comunidad. ¿Sabes qué? Los registros históricos dicen que en ese tiempo, que era un tiempo en donde las mujeres eran denigradas, eran vistas no como ciudadanos de primera clase, sino como ciudadanos de última clase. En algunos casos dice que los animales eran más preciados que las mujeres, que los animales de un hombre tenían más valor que la mujer de ese hombre. Pero en esa sociedad había un lugar en donde las mujeres se sentían bien y se sentían felices. ¿Y sabes cuál era ese lugar? La iglesia. Porque era el único lugar en donde en esa época ellas podían ser tratadas con respeto, podían ser tratadas con dignidad y podían ser vistas como iguales que los hombres. Sin embargo, la iglesia inversa hace todo lo contrario. A veces damos tan mal testimonio que horrible, ¿no? Ayer estaba hablando con Renzo y veíamos que ahora ha salido un documental en HBO Max, un documental de una iglesia tan linda, tan hermosa, con miles y miles de feligreses, pero que ha dado tan mal testimonio que le han hecho un documental y están saliendo unas cosas terribles y ellos están ensuciando el nombre de Dios con sus actos de hipocresía y de corrupción y de maldad que han hecho. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tu vida está reflejando con respeto y dando honor a la imagen de Dios? ¿O estás dando un mal testimonio? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué está diciendo tu familia de ti? Porque la iglesia verdadera reflejaba tan bien la presencia del Espíritu Santo que dice la Biblia que todos a su alrededor los estimaban mucho. Y finalmente, dice la Biblia, el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. La iglesia original era una iglesia misionera. Ellos tenían bien claro que una sola cosa Dios les había encomendado, que era la de ir y hacer discípulos. Ellos reorganizaron toda su vida en torno a la misión, en torno a la iglesia. Pero la iglesia inversa hace todo lo contrario. Disfruta los domingos de una buena palabra de motivación cuando tienes un pastor adelante que está más centrado en dar mensajes motivacionales que predicarte la palabra, ¿no? Hay otros pastores también que están enfocados en hacerte reír, en hacerte sentir bien. Hay otros pastores que están enfocados en ofrecer cosas, ¿no? Siembra y Dios te va a devolver. Y entonces esta iglesia inversa está enfocada en recibir los beneficios de la iglesia, en venir a cantar un ratito. Hoy día sí se pelaron porque hoy día no cantó Ana Isabel, hoy día canté yo. No, pero venir a escuchar a cantar a Isabel es un deleite, ¿sí o no? Ella tiene una voz hermosa. Pero cuando les hablas de la misión, ahí se hacen los locos. Pero la iglesia original era una iglesia misionera. Era una iglesia que sabía que una sola cosa el Señor les había encargado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo me acuerdo que hace ya unos años salimos de vacaciones con la familia Pedreschi, ¿no? Y cada uno tenía una tarea, ¿no? Mi esposa tenía la tarea de cuidar los documentos, los pasajes, todo, ¿no? Una sola cosa nomás tenía que hacer, ¿no? Y cuando llegamos al terminal del bus, se le habían caído todos los documentos en la calle. No sé qué había pasado, pero se le habían caído, ¿no? Algunos se ríen porque saben cómo es la historia, ¿no? Todos estábamos asustados porque nos habíamos quedado sin DNI, sin tarjetas, sin dinero, sin pasajes. En ese tiempo estaba Lucho Minaya también, que estaba con su tarjeta con su cédula, ¿no? Y le decía: ñaña, mis papeles, ñaña. Y todos estábamos diciéndole: Sara, una sola cosa te encargamos, porque ella vino con un vestido que parece que no estaba fuerte y se le cayeron todas las cosas, ¿no? Estábamos asustados. Estábamos enrumbados en ese bus, sin papeles, sin plata, sin pasajes, sin nada. Dios esa vez fue misericordioso porque un taxista nos encontró como una hora más allá, casi para llegar a una hora de Sayán,
Sayán está como a 3 horas de Lima, creo, ¿no? 4 horas. Como a 2 horas, no, pasando Plaza Norte inclusive, ya no sabía, como 1 hora y media de viaje, el taxista dijo: señora, a usted se le cayó los papeles en mi taxi y yo he regresado. Fue un milagro del Señor. Porque todos estábamos tristes, todos decíamos: una sola cosa te habíamos encargado. Una sola cosa, ¿no? Mi esposa, claro, le dijo: señor, quiero darle algo por su honestidad, por su honradez. Y el Señor: no se preocupe, señora, ya me cobré, ¿no? Ya había sustraído ya su propina, ¿no? Pero esto que parece chistoso es algo que debería dolernos en el corazón cuando pensamos en la iglesia, porque a nosotros una sola cosa se nos ha encargado: hacer discípulos. Y si tú no estás participando de la misión, entonces tú eres un cristiano de la iglesia inversa. Porque los cristianos de la iglesia original son cristianos misioneros. Ellos saben que tienen un solo encargo de parte de Dios. Pero los cristianos de la iglesia inversa, aunque una sola cosa se les ha encargado, ellos no se involucran en la misión. Ellos no se involucran en la misión. Entonces, rápidamente yo quiero hacer un recuento. Y ahorita estoy en problemas porque mi internet se apagó y no tengo mis notas acá. Pero a ver, ustedes van a ayudarme a hacer un recuento. 5 características de la iglesia original versus 5 características de la iglesia inversa. Primera cosa: la verdadera iglesia es gente que está unida, tiene un mismo corazón, un mismo sentir. Mientras que la iglesia inversa vive su vida de forma egoísta, ermitaños en su mundo, y no comparten. Es una iglesia dividida, ¿no? La segunda característica es que la iglesia original es una iglesia generosa, es una iglesia dadivosa, le da al que no tiene, al que le hace falta. Somos sensibles a la necesidad humana. La tercera cosa es que la iglesia original es una iglesia que está ahí todos los domingos, pero los domingos le quedan cortos y quieren compartir el resto de los días con su familia espiritual. Mientras que la iglesia inversa es una iglesia a la que se conforma con los domingos nada más. Y si puede faltar algún domingo, también falta, ¿no? Encuentra la excusa perfecta. La cuarta cosa es que la iglesia original es una iglesia que refleja en su manera de ser, en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de trabajar, en su manera de interactuar con sus vecinos, en su manera de vivir en sociedad, refleja la gloria y la presencia de Dios, y por eso son estimados por todos. Mientras que la iglesia inversa es una iglesia que está ensuciando y dejando mal parado el nombre del Señor. Y finalmente, la iglesia verdadera es una iglesia misionera. Sabe que una sola cosa se le ha encargado y esa sola cosa va a hacer, y va a reorganizar el resto de su vida para cumplir lo que Dios le ha mandado. Mientras que la iglesia inversa es una iglesia que se involucra en varias áreas de la iglesia, menos en la misión. Una sola cosa hemos sido encargados a desarrollar, y si eres parte de la iglesia inversa, esa es la cosa a la que más le vas a correr. Y finalmente, como yo no quiero que me vean con cara así molesta, no los voy a juzgar yo, he puesto ahí al gato que juzga. Ya está el gato ahí, ¿no? Él es el gato que juzga. Él sale en un meme en internet, ¿no? Él es el gato que juzga. Él te mira y te pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de la iglesia original o eres más parecido a un cristiano de la iglesia inversa? Pero gracias a Dios que siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de enmendar. Y quién sabe, de repente este es uno de esos baches en tu camino largo pero hermoso, llamado el camino de la santificación. Vamos a orar.